Ya, entonces tenemos esta otra fórmula, fórmula del Producto Interno Bruto en base al costo de los factores. En base al costo de los factores. Ya, entonces, esto es igual, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan la fórmula completa. Entonces, cuando sobre todo los que manejan los sectores económicos, sí, los economistas también establecen, dice, el Producto Interno Bruto con relación a los factores productivos, ¿no? A los factores productivos. Entonces tenemos esta fórmula de aquí. Ya vamos a poner qué significa cada uno de los componentes. Entonces, Producto Interno Bruto CF, costo de factores quiere decir eso. Entonces, a veces le ponen en paréntesis eso. O le ponen más pequeño, ha estado puesto aquí. Entonces le vamos a hacer esto de esta manera. Ya. Entonces aquí ya vamos a ver el otro también en función de las rentas o de los ingresos, ¿no? Producto Interno Bruto en base a los factores, al costo de factores. Es otro método que también se calcula. Entonces, aquí es igual al Producto Interno Bruto que calculamos mediante el método del gasto, ¿sí? Al cual se le resta los impuestos indirectos. Y se le suma las subvenciones que da el gobierno a los distintos sectores. Entonces, vas subvencionando a distintos sectores de la economía. Entonces, estos datos igual, ¿no? ¿Cuáles son los impuestos indirectos? ¿Cuáles son los impuestos directos? ¿Sí? A ver, ¿dónde estaba? Es que, a ver si es que asoman por ahí, pues porque no asoman. Hablen nomás, contesten nomás, no, no pasa nada. Entonces, para eso está uno aquí, para indicarles alguna cosa y ver alguna cosa que ustedes no sepan, ¿no? Entonces, hablen nomás, si se les preguntan, digan ustedes también lo que crean sobre eso. Entonces, las subvenciones, subvencionan, por ejemplo, las subvenciones, ¿sí? El sector del transporte público. Los transportistas están subvencionados por el gobierno. ¿En cuánto tiene que ver a los impuestos?
Los subvencionan a veces por el precio también relacionado con el transporte. Entonces, dice, les vamos a subvencionar con tanto. ¿Sí? Un impuesto indirecto. A ver, Esteban Moncayo, un impuesto indirecto. ¿No está ahí Esteban Moncayo? Harán el favor de conectarse a la clase, de estar en la clase, mejor dicho. No asoma, Esteban Moncayo. Le escribí en el chat que está trabajando. No salió aquí. Lo que pasa es que él tiene cerrado, pues. Entonces no sale. A ver, William. Un impuesto indirecto puede ser el impuesto a las divisas No, o el impuesto a los vehículos. no. No sirven esos. No, pues impuesto indirecto es el IVA, pues. El IVA es un impuesto indirecto. Ese es el IVA. Ese es un impuesto indirecto. ¿Sí? Entonces está dado el IVA como impuesto indirecto, no es directo. Es indirecto. ¿Por qué motivo? Porque nosotros si compramos, nos tenemos que pagar el impuesto. Si no compramos, no pagamos, pues así es. En cambio, el otro sí. El otro sí es de impuesto directo. Por ejemplo, el impuesto predial. ¿Sí? No es que si tengo yo un bien inmueble, no pago. ¿Sí? O si pago. Es obligatorio si se tiene un bien inmueble, un terreno, una casa, un departamento, es obligatorio, es directo el impuesto predial. Entonces, el impuesto del IVA es indirecto por ese motivo. Cuando compro, pago. Cuando no compro, no pago. Así es, claro como es. El de mayor movimiento de las transacciones comerciales, entonces se paga. Entonces, esta fórmula que tenemos, Producto Interno Bruto. Calculamos normalmente método del gasto, a lo cual le sumamos estos impuestos indirectos. Esto es término monetario, no es porcentaje. ¿Sí? Es un valor numérico. Y, perdón, le restamos los impuestos indirectos y le sumamos las subvenciones. Entonces tenemos esta otra fórmula referente al Producto Interno Bruto en base al costo de los factores. Ya, entonces veamos otra que tenemos. Producto Interno Bruto al costo de factores a través del método de las rentas. Entonces hay otro método que se llama de los ingresos o de las rentas. De los ingresos o método de ingresos o de rentas. Entonces este Producto Interno Bruto vamos a poner aquí. Y rentas o ingresos no se verán, es lo mismo, ¿no? El método de rentas. El uno era el método del gasto, este es el método de rentas. Entonces aparentemente es la formulísima que tenemos.
Ya, entonces este Producto Interno Bruto, en base a los factores del método de las rentas es igual a los salarios más los alquileres, más los beneficios empresariales, más los intereses y más las subvenciones. Aquí todo se suma, todos estos componentes. Todos estos componentes se van sumando. Entonces aquí no tenemos una representación en la cual esté simbólico, ¿no? Sino el Producto Interno Bruto, método de la renta. Salarios. Los salarios, los alquileres, los beneficios empresariales, los intereses y las subvenciones. Entonces aquí viene todo lo referente a este cálculo de los ingresos. Porque esto representa ingresos concernientes a las actividades. Entonces, el cálculo de los salarios, ¿cuánto es? El gasto público en cuánto tiene que ver. El gasto público en cuánto tiene que ver a sueldos y salarios, si podemos conocer qué es, eso se llama gasto corriente. Los sueldos de los funcionarios empleados públicos, pero del sector privado no conocemos. Los alquileres, los beneficios, los intereses en general y también las subvenciones, ¿no? Intereses que se generan, todo el movimiento también financiero, todo el movimiento bancario en cuanto a los créditos. Los créditos que se pagan intereses o algún otro tipo de intereses que se tiene que pagar. Ahí tenemos esta otra fórmula respectiva. Hasta. Entonces nos pongamos las fórmulas respectivas. Producto Nacional Bruto. Producto Nacional Bruto. Entonces, esto habíamos dicho que es la producción de bienes y servicios de consumo final, ¿sí? Tanto por nacionales como por extranjeros. Y entonces, ¿a qué es igual este Producto Nacional Bruto? Ya, entonces tenemos aquí Producto Nacional Bruto es igual al PIB más RFN, las rentas de nacionales menos RFE, que son las rentas extranjeras. Entonces pongamos el significado de cada uno de ellos. Como les digo, estos son cálculos estadísticos. O sea, la información. Entonces aquí es igual al Producto Nacional Bruto, ¿no es cierto? PNB, Producto Nacional Bruto. El PIB ya conocemos el Producto Interno Bruto, RFN, renta de factores nacionales en el extranjero. Es decir, aquellos ecuatorianos que viven en el exterior y trabajan en el exterior. Entonces, fíjense en lo que es pedir ese dato, este dato. Es ingreso, ¿no? Es ingreso eso.
¿Cuántos ecuatorianos trabajan en diferentes países? Viven allá, ya han hecho su vida allá y trabajan, pero son considerados como ecuatorianos. Son extranjeros así. Ese es RFN, la renta de esos factores nacionales en el extranjero. Y menos RFE, la renta de factores extranjeros de territorio nacional. ¿Cuántos extranjeros, temporal o permanente, ya viven en nuestro país y tienen rentas, es decir, tienen ingresos? Trabajan aquí en el país. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que ha sido atractivo para los extranjeros del Ecuador, estamos hablando en función de la economía, no estamos hablando nosotros en función de las finanzas de la economía. Entonces, uno de ellos es que muchos extranjeros se han quedado en nuestro medio desde hace algunos años, desde hace algún tiempo, sobre todo a partir de, como les digo, de este sistema último que tenemos de moneda. Es por la parte del dólar. Porque ellos en sus países con el diferencial cambiario tenían ellos ingresos muy bajos y se han quedado. Aquí se han quedado. Un grupo de ellos ustedes han de haber oído. Entonces, desde hace algunos años se han quedado aquí ya, han pedido nacionalidad, quieren estar, son los futbolistas. Se han nacionalizado. Hay bastantes que se han nacionalizado. Si lograron venir acá al país, viene la parte de esta ganar ¿en qué? En dólares, pues, en dólares. No es el dólar cualquier moneda. Entonces, ¿cómo ven que han tenido un buen ingreso comparado con el que recibían en su país? Entonces, han optado por nacionalizarse. Entonces, por ejemplo, un futbolista, digamos, ¿no? Uno de estos extranjeros, que esté ganando, supongamos, unos $15,000, hablemos así. En su país no va a ganar ni $1,000. ¿Sí? Por el efecto del diferencial cambiario. ¿Cierto? Pueden hacer la comparación, pues pueden hacer la parte de comparación. No sé cómo estaba esto, déjenme ver. 15,000 dividido para... Creo que estaba en 75. Ya. Verán, un extranjero que está aquí, ¿no? Un argentino, $15,000. $15,000. ¿Sí? Comparado con la moneda argentina, el peso argentino. Entonces, el peso argentino está a $72, 72 pesos argentinos, $1. ¿No? Entonces, dividimos 15,000 dividido para 72. $208 estaría ganando ahí. Entonces, aquí son 15. Aquí son $15,000. Allá no ganan ni $300 en su país. Comparado por esta parte que les digo del diferencial cambiario. Entonces, estas son las rentas, los factores extranjeros en territorio nacional, que ya viven aquí en el país, trabajan aquí en el país. Entonces, como les uno de los atractivos para quedarse es por la moneda. Incluso para ellos, para enviar lo que se llama las remesas a sus familiares. Les resulta bastante bueno, ¿no? Bastante factible. Entonces tenemos este tipo de el Producto Nacional Bruto. Entonces, otra fórmula que tenemos. Producto Nacional Neto.
Aquí le pone las amortizaciones igual las depreciaciones. El Producto Nacional Neto. Es el bruto menos estas amortizaciones o depreciaciones. Eso ya nosotros también vimos anteriormente. Aquí ya no tenemos que poner únicamente el significado, ¿no? PNN se está representando el Producto Nacional Bruto. Producto NB, el Producto Nacional Bruto. Pongamos. Entonces, cada uno de estos que interviene de alguna manera el Producto Interno Bruto. Ya, entonces tenemos la renta nacional, o sea, el ingreso nacional. El ingreso nacional. Renta es sinónimo de ingreso. Se dice la renta nacional, el ingreso nacional. Entonces, este ingreso nacional, ¿a qué es igual? ¿Sí? Es igual al Producto Nacional Neto menos los impuestos y más las subvenciones. Entonces, con todo el significado que se tiene de cada uno de ellos. Ya, entonces aquí está. RN, renta nacional. PNN, el Producto Nacional Neto. TI, ya habíamos puesto nosotros arriba impuestos indirectos. Y SB, B pequeña, las subvenciones. Esa es la renta nacional. La renta per cápita. La renta per cápita es el ingreso promedio que tienen los habitantes de un país, que tienen, en este caso, nosotros. Entonces, ¿cuánto es nuestro ingreso promedio del país? ¿Cuánto es el ingreso per cápita de los ecuatorianos? El otro es renta nacional, aquí es renta per cápita. Entonces, los ingresos que tienen, y se oye hablar el ingreso per cápita, el sueldo que ganamos, ese es el ingreso per cápita, pero en relación, en forma de todo el país, en relación a todo el país. Yo creo que de acá, que ya no bien está.
Entonces, la renta per cápita, ¿a qué es igual? A la renta nacional dividido para el número de habitantes. Entonces dicen, ¿cuánto es el ingreso promedio de los ecuatorianos? ¿Cuál es el ingreso per cápita o la renta per cápita de los ecuatorianos? Entonces, el ingreso nacional, simple, el ingreso nacional, la renta nacional que tenemos aquí, toda esta renta nacional dividido para el número de habitantes. ¿Sí? Número de habitantes que tenemos en el país. Ya. Entonces luego tenemos acá Producto Nacional Bruto a precios de mercado. Copiemos todo esto, ¿no? No salió. Ya, entonces tenemos el Producto Nacional Bruto a precios de mercado. A precios de mercado. Entonces va a ser igual al Producto Nacional Bruto en base a los costos de los factores más los impuestos indirectos y menos las subvenciones. Entonces este de aquí hay que hacerle más pequeño. Esto es precios de mercado. Estos dos de aquí. Ya. Y el otro que tenemos que disminuir. Y este de aquí también hay que hacerle más pequeño para que no se vayan a confundir, ¿no? Producto Nacional Bruto, costo de los factores. Ya. Entonces, otra fórmula que tenemos. Producto Nacional Neto en base a los costos de los factores. Entonces, esto va a ser igual.
Esto va a ser igual. Entonces va a ser igual al Producto Nacional Neto en base a los factores Producto Nacional Neto en base a los factores. Entonces va a ser igual al Producto Interno Bruto en base a los factores menos las amortizaciones o lo que decimos nosotros las depreciaciones. Y también tenemos el último, el Producto Interno Bruto en base a los precios de mercado. De esta parte de aquí. Precios del mercado. Es igual al Producto Nacional Bruto, precios del mercado. Menos RFN que habíamos puesto acá arriba nosotros en relación a esto, ¿no? Entonces esta parte RNF. Renta de factores nacionales en el extranjero. Renta de factores nacionales en el extranjero. Entonces sería menos y más la renta de factores extranjeros en el territorio nacional. Entonces ya abarcamos las fórmulas referentes a lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces dentro de esto, la parte de los cálculos respectivos, ¿sí? Y que permiten este indicador del Producto Interno Bruto en todas sus manifestaciones que se establezcan, ¿sí? Y representado por muchas fórmulas, Producto Nacional Bruto,
Producto Nacional Neto, sí, Producción Interna Bruta, etcétera. Y por ende, el Producto Interno Bruto en general, ¿no? Es uno de los principales indicadores. Quizás el indicador con mayor importancia para determinar el crecimiento o decrecimiento de una economía en un país, en un periodo determinado. Todas estas fórmulas respectivas. Entonces, a partir de las cuales nosotros vamos a ver algunos ejercicios que va abarcando cada uno de ellos de acuerdo a la pregunta que nos hace. El primero, en base al costo, no hay problema. En base, perdón, al método del gasto. Ese no hay problema. Tenemos los datos, ya hemos puesto aquí, que es generalmente el que más se usa, ¿no? De la macroeconomía. Esta formulita de aquí. Consumo nacional, ingreso privado, los gastos, el gasto fiscal y lo referente a las exportaciones y a las importaciones. Ya. Entonces, dentro de esto, la información, la recopilación de la información, tiene que ser la real, tiene que ser la exacta. ¿Sí? No podemos manipular estas informaciones. Esto se ha dado, no sé cuál es el sentido de darse la manipulación de los datos, de la información. ¿Sí? Lo que realmente es. Entonces, en esta parte que tenemos aquí, ¿no? Lo que conversábamos ayer, en lo referente a las importaciones y a las exportaciones. X se le pone las exportaciones. Eso ya saben ustedes. Se le representa. Y a la M, importaciones. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí, este cálculo que hacemos de las exportaciones netas. En otras palabras, al calcular esta fórmula, que es una simple diferencia, que ponemos X menos M. Es decir, exportaciones menos importaciones. Tiene que ser datos reales.